De hoy vengo a acompañaros como moderador de esta mesa redonda en directo en la que hablaremos de la enfermería y la medicina en la cirugía capilar. La verdad es que se trata de un tema con alta notoriedad actualmente, que está cada vez demandando mayor número de profesionales especializados en este tipo de intervenciones. Para ello, vamos a contar con la presencia de numerosos expertos y profesionales en este campo, desde enfermería hasta medicina. Me gustaría presentar a todos y a cada uno de ellos y además agradecer su participación y su tiempo por compartirlo con nosotros. En primer lugar, me gustaría presentar a doña María del Carmen García Retorta, aunque desgraciadamente no va a poder acompañarnos debido a un problema personal de última hora. Nos ha dejado grabada su ponencia, la cual emitiremos en diferido a continuación. María del Carmen es enfermera de quirófano en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Además, es experta en micropigmentación y en tricología y trasplante capilar. Además, es coordinadora y docente del máster de enfermería dermoestética e injerto capilar que se imparte en IFSES Estética. María del Carmen nos hablará en su ponencia de la formación que debe tener un enfermero de cirugía capilar. En segundo lugar, intervendrá el doctor Carlos Gómez González. Carlos es médico de familia en el Centro de Salud del pueblo de Segurilla, en la provincia de Toledo. Además, tiene un máster en medicina estética y compatibiliza su trabajo en el centro de salud con la práctica asistencial privada. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y nos hablará con su ponencia en qué momento realizar una cirugía capilar. Gracias a vosotros. Tras la palabra de Carlos, intervendrá don Antonio Sánchez Báez. Antonio es enfermero en la Clínica de Injerto Capilar Frontela de Sevilla y nos hablará del papel del profesional de enfermería en la cirugía capilar. Bienvenido, Antonio, a esta mesa redonda y a este congreso. Tras la palabra de Antonio, intervendrá doña Laura Rodríguez Martínez. Laura es enfermera especializada en cirugía capilar y además trabaja en Svensson, en Barcelona. Laura nos hablará en su ponencia sobre la calidad del proceso quirúrgico en una cirugía capilar. Muchísimas gracias, Laura, por Gracias. acompañarnos. Y por último, y para cerrar esta mesa redonda en directo, intervendrá doña Alba Fuentes Berge. Alba es enfermera autónoma especializada en cirugía capilar. Además, trabaja en la redacción y docencia del máster de enfermería en cirugía capilar que se imparte en la UCAM. Alba nos hablará en su ponencia sobre la seguridad del paciente. Bienvenida, Alba, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación comenzamos con la ponencia de doña María del Carmen. Muchas gracias. Mi nombre es María del Carmen García Retorta, soy enfermera de quirúrgico desde hace más de 8 años y enfermera natural desde hace 20. Especialista en tricología y trasplante capilar, experta en micropigmentación y actualmente soy coordinadora del máster en estética en capilar para enfermeros de estética, avalado por la OMI. Ante todo, quería dar las gracias por la organización del congreso, ya que me ha permitido hablar sobre la formación que debe tener un enfermero dentro de la cirugía capilar, un campo que está a día de hoy muy en auge y que evidentemente se necesita cada vez más enfermeros que estén formados. Y para poder estar formados, lo que estamos llevando a cabo sobre todo son unos programas formativos con unas formaciones mínimas y unos requisitos básicos. Bueno, pues los objetivos que tiene esta ponencia es conocer cuál es la formación que debe tener un enfermero a la hora de realizar cirugía capilar. En España, como tal, no existe la especialidad de enfermería quirúrgica, pero sí que los enfermeros nos vamos formando sobre cirugía en quirófanos, distintos aspectos. Vamos progresando y evolucionamos. Lo que sí que quería con esta parte de la ponencia en esta mesa es hablar sobre cómo y dónde adquirir este tipo de formaciones. Insisto, a día de hoy no tenemos la especialidad de enfermería quirúrgica, pero si bien es verdad, los enfermeros nos formamos a través de másteres y formación continuada. No debemos de olvidar que la enfermería siempre nos formamos y no un enfermero de quirófano, por mucha cirugía que hagamos, hay muchísimos tipos de cirugías,
no abarcamos todo. Entonces tenemos que ir formándonos dependiendo de la especialidad y el tipo de cirugía al que vamos a acudir, porque no es lo mismo una cirugía capilar, la formación que debe tener un enfermero que trabaja en esos quirófanos de cirugía capilar, porque para llegar a la cirugía capilar, previamente ese paciente tiene que ser valorado. Hay un proceso previo y hay un proceso posterior. No todas las personas son candidatas a cirugía de trasplante capilar. Y aquí el enfermero se va formando. Igual que cuando un enfermero se forma en cirugía cardíaca o cuando un enfermero se forma en cirugía plástica o en cirugía de traumatología. Son especialidades distintas y en cada especialidad se necesita una formación adecuada. Bueno, pues una vez explicado todo esto, voy a haceros un breve repaso. El enfermero titulado, según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, la enfermería es una profesión sanitaria titulada, ¿vale? Una vez que estamos colegiados, formados respectivamente por la universidad, pasamos a tener que estar colegiados. Nos colegiamos en colegios profesionales de enfermería para poder ejercer nuestra actividad. Sabemos que no podemos ejercer nuestra profesión si no estamos colegiados. Y una vez que ya estamos colegiados y tenemos nuestra formación universitaria, lo que vamos a realizar ahora va a ser la formación en psicología trasplante capilar, y en este caso lo haríamos a través del máster en estética e injerto capilar, que a día de hoy, insisto, no es esta especialidad como tal y no hay másteres específicos. Actualmente el máster específico en el que formamos a enfermeros en cirugía capilar es en el máster de ISFES Estética, ¿vale? ISFES es un centro formativo de formación para enfermeros, tanto a nivel de pregrado como posgrado y a nivel de LEIR. Bueno, pues ¿qué va a aprender realmente el enfermero de capilar? Pues vamos a aprender una valoración integral del paciente, a realizar una historia clínica, cuáles son los tratamientos tanto invasivos como no invasivos, un seguimiento y un trabajo en equipo. Es importante saber y conocer que una valoración es muy importante, ya que el problema que realmente existe es que muchas veces llegamos a la cirugía sin haber hecho una primera historia y una buena valoración. Luego esa cirugía no sería viable. Hay casos en los que el paciente no es viable. Y bien es verdad, ahora mismo los centros de cirugía capilar se está demandando cada vez más enfermeras porque trabajamos en equipo. Tenemos un equipo entre enfermeras, médicos y técnicos y auxiliares, y la valoración del paciente la mayoría de las veces pasa a cargo de enfermería. Una buena valoración, trabajo en equipo y podemos saber si hay un criterio o no existe criterio de que esa persona evidentemente pueda ser candidata a un injerto capilar. El enfermero en cirugía capilar no es solamente la cirugía, como yo os iba diciendo, sino que trata al paciente de una forma integral e integrada. Vamos a preparar a ese paciente, vamos a hacer un seguimiento del paciente en la consulta previo al injerto capilar, durante el injerto y posterior al injerto. Es decir, cuando el paciente llega a la consulta y ya se le ha hecho una valoración y se decide que efectivamente es candidato para la cirugía capilar, a ese paciente hay que prepararle. Y le vamos a preparar con una serie de tratamientos que nosotros como enfermeros la mayor parte de las veces lo vamos a realizar, como son tratamientos previos a la cirugía, PRP, mesoterapia, bioestimulación capilar, ¿vale? Llegamos a la cirugía porque si ese pelo no está preparado para la cirugía, evidentemente el injerto no va a ser efectivo 100%. Entonces lo que vamos a intentar también es que llegue en las mejores condiciones. Prepararemos al paciente previo a la cirugía, preoperatorio. El día de la cirugía realizaremos la cirugía y posterior a la cirugía realizaremos unos cuidados. Y posterior a esos cuidados, un seguimiento tras la cirugía para que realmente sea efectivo. Yo vuelvo a decir, el enfermero de cirugía capilar no es llegar el paciente al quirófano, se opera y me olvido de él. El enfermero en este caso hacemos una valoración continua en el tiempo dentro de un trabajo multidisciplinar en equipo. Por lo tanto, conocemos al paciente, hacemos un seguimiento, llegamos a la cirugía y seguimos en un seguimiento posterior. El plan formativo es aproximadamente de 11 meses y es de una manera semipresencial con tutorías. Los alumnos tienen una formación teórica, ¿vale? Una formación práctica que hacemos la mayor parte de las veces en simulador. Finalmente hacemos la asistencia en el quirófano en la que el alumno, una vez que ya ha adquirido los conocimientos previos, además de los conocimientos quirúrgicos de la cirugía, que lo haremos en simulador, extracción de folículos, conocemos los dos tipos de cirugías capilares que hay, tanto a nivel de tira como la FUE, practicamos en piezas anatómicas y una vez que ya se ha practicado en piezas anatómicas es cuando realmente pasamos a hacer las cirugías de práctica, ¿vale? Con personas reales y se trabaja en un quirófano, en un equipo multidisciplinar. Y por último se va a realizar un trabajo fin de experto o fin de máster sobre la cirugía. ¿Qué vamos a tener en esta formación teórica general en psicología? Bueno, vamos a aprender lo que es la historia clínica del paciente, vamos a hacer una valoración, una preparación del paciente, un seguimiento, ¿vale? Vamos a valorar ese paciente integral de una forma integral integrada y vamos a aprender también sobre el cuero cabelludo, qué es el cuero cabelludo y cómo aprender a valorarlo, ¿vale? Muchas veces no hacer una buena valoración acaba llevando a hacer una cirugía que realmente no va a tener resultados. E insisto, todo lo que a día de hoy
tiene que ver con la cirugía capilar, es todo novedoso, evidentemente, pero sí que implica muchísimo trabajo en un equipo multidisciplinar, donde la enfermería tiene un papel bastante fuerte e importante. Bueno, pues nosotros en este programa formativo vamos a tener una parte teórica en la que el alumno aprenderá los distintos tipos de alopecias con los que nos vamos a encontrar, ya que no todas las alopecias, esas personas que tengan alopecias, serán candidatos a injerto capilar, ¿vale? Hay que hacer una buena criba sobre la alopecia. Vamos a ver los distintos tipos de alopecias que existen. Conoceremos los efluvios, el efluvio tendógeno y el efluvio anágeno, porque son situaciones que además se van a dar tras el injerto capilar, ¿vale? O sea, cuando nosotros nos encontramos en el posoperatorio inmediato, hay un efluvio telógeno y el paciente va a venir a la consulta diciendo, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué ahora no tengo pelo? Bueno, pues es algo normal, es algo que va a ocurrir, pero evidentemente el enfermero tiene que estar formado para poder dar una buena respuesta al paciente. Aprenderemos también la cosmetología capilar, que es algo muy importante a la hora del cuidado del cabello. Los tratamientos no invasivos y los mínimamente invasivos, ¿vale? Entre ellos nos vamos a encontrar el láser capilar, vamos a encontrar tratamientos de mesoterapia, bioestimulación, PRP y tratamientos de micropigmentación capilar, que tras el injerto capilar suele ser el tratamiento de elección para camuflar aquellas cicatrices, imperfecciones o zonas despobladas que han quedado posterior al injerto. Y por último, aprendemos en qué consiste la cirugía capilar, la técnica, la forma de realizar la cirugía, siempre trabajando desde un trabajo en equipo, ¿vale? Seguimos por aquí. El programa formativo, los tipos de tratamientos de capilares no quirúrgicos, en este ya os digo que siempre es muy importante que el enfermero esté bien formado en todo el tratamiento capilar y lo que es el proceso de forma integral. Tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos, terapias capilares, las diferentes terapias que nos vamos a encontrar, como pueden ser los láseres de baja potencia, células madre, PRP, micropigmentación capilar, de cuero cabelludo, cejas, barbas, hilas y pubis, porque el injerto capilar no únicamente es en el pelo y la cabeza, sino que también nos vamos a encontrar que vamos a injertar en personas que tienen alopecia en cejas, se va a hacer injerto de pelo en cejas e incluso también injerto de pelo en barba. Por lo tanto, tenemos que hacer una valoración integral integrada del paciente, saber cuáles son sus necesidades y cómo es el tratamiento tanto previo como posterior. Y además vamos a conocer también dispositivos capilares como son las prótesis y las pelucas, porque hay casos en los que evidentemente por el motivo del paciente, bien porque no tengo una suficiente zona donante, bien porque nos encontremos con casos de líquen plano o porque no sea candidato a trasplante, tenemos que dar también otro tipo de opciones, o por ejemplo en un paciente que en un momento determinado está siendo sometido a un proceso de quimioterapia, está habiendo un efluvio anágeno que puede ser bien crónico o agudo, y en estos casos no estaría indicado el injerto capilar, sino que en estos casos tendríamos que asesorar y orientar al paciente en otros tratamientos como serían las pelucas o los dispositivos capilares. Vamos a encontrar los tratamientos no quirúrgicos, como podéis ver en estas diapositivas, como son el PRP, mesoterapia, los láseres, el dermapen, mesoterapia mediante dermapen, la micropigmentación capilar y el láser capilar. Y luego, cuando vamos ya a llegar cuando el alumno ya ha aprendido otros los tratamientos no invasivos, ya vamos a aprender una valoración, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya nos va tocando la hora de aprender en qué consiste la cirugía. Entonces, previo a la cirugía, el alumno ya va a practicar sobre simuladores y con piezas anatómicas. Vamos a aprender las distintas formas que hay de cirugía, tanto la cirugía de tira como la técnica FUE. Vamos a aprender a manejar los micromotores, porque evidentemente no podemos ir a un quirófano sin antes aprender el manejo del micromotor, hacer la extracción con la trefina, ¿vale? Con el punch. Vamos a aprender cómo hay que extraer la dirección del pelo, cómo hay que hacerlo, vamos a preparar las unidades y vamos a hacer extracción e implantación sobre simulador. El alumno aprenderá a implantar con pinza, tunelizando, implantar con pinza manual. Además, va también a aprender la técnica de implantar con el implanter o DHI. Aquí la forma de implantación es a través de dispositivos mecánicos y lo que pretendemos es que el alumno sepa manejar ambas técnicas, ¿vale? Porque aunque van a ser técnicas manuales, la forma de extracción de FUE, las unidades foliculares, que es sobre todo la técnica que está a día de hoy en auge, va a aprender tanto a hacer la extracción, marcar la zona en la que se extrae, y vamos a aprender a delimitar cuándo vamos a injertar el pelo a la hora de hacer la tunelización y a la hora de implantar con implante. Manejo de pinza quirúrgica, aquí es muy importante, bueno, sobre todo los zurdos están muy demandados porque la mayoría de las personas a la hora de implantar somos diestros. Entonces, claro, sobre todo aprender a utilizar las dos manos, izquierda-derecha, porque si no te golpeas con tu compañero. Y bueno, vamos a aprender también lo que es la clasificación y mantenimiento de las unidades foliculares, porque una vez que tú extraes,
hay que mantener para luego implantar. A mayor tiempo de exposición del folículo fuera del cuerpo, evidentemente hay menor riesgo, hay menor viabilidad. Vamos a implantar con pinza, implantación con implante. Y bueno, y sobre todo cómo funciona el quirófano y cuáles son las funciones de enfermería. Evidentemente, bueno, aquí os referencio que hay un artículo escrito por mí, que os invito a verlo, que son las funciones de la enfermera en un quirófano de trasplante capilar, que os animo a que lo leáis. Y aquí sobre todo el enfermero va a aprender cuáles son las funciones autónomas de la enfermería dentro de un quirófano, aquellas actividades multidisciplinares en las que trabajamos en equipo, tanto con el cirujano capilar como con los técnicos, y luego vamos a liderar ese trabajo en equipo, desinfección y limpieza de los instrumentales y el funcionamiento del autoclave, puesto que la esterilización y limpieza del instrumental es responsabilidad también de enfermería, ya que un material que no esté bien desinfectado, que no esté bien esterilizado, no sería un material que estuviese en las condiciones óptimas para poder realizarlo. Son cirugías menores, se realizan en quirófanos de CMA, ambulantes, bajo anestesia local, pero siempre hay que tener al paciente monitorizado, tiene que tener un estado de bienestar y confort. Tenemos que pensar que en estos casos el paciente está despierto. Hay un proceso de la cirugía durante la extracción que el paciente está en decúbito prono. Tenemos que acomodarle, tenemos que ver que evidentemente no se haga úlceras por decúbito, que pueda respirar bien. Pues una persona está boca abajo, evidentemente no va a respirar igual de bien. Necesitamos que le llegue oxígeno. Si está más nervioso, menos nervioso, nosotros vamos a ser sobre todo responsables de ese bienestar, confort y que el paciente esté en las mejores condiciones posibles, porque son cirugías largas. Entonces, de aquí que es muy importante ese liderazgo de la enfermería, esa colocación del paciente, esa seguridad del paciente, ese ambiente seguro. Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer, las prácticas en simulador y en piezas anatómicas, pues evidentemente, como os he mencionado con anterioridad, el alumno tiene que aprender a manejar bien el micromotor para realizar la extracción de unidades foliculares. Vamos a manejar la pinza con ambas manos, aunque evidentemente la mayoría somos diestros y manejamos más la derecha, también se intenta que se aprenda a manejar la mano izquierda, porque cuando implantamos con pinza, implantamos 2 personas a la vez. Entonces, si no, el mero hecho del movimiento manual nos acabamos golpeando y disminuye nuestra calidad a la hora del trabajo. Aprenderemos a hacer incisiones sobre piel sintética, a extraer los folículos sobre las piezas anatómicas, ¿vale? Tendremos piezas anatómicas para extraer folículos y aprendan esa sensación. Vamos a tunelizar sobre esas piezas anatómicas, vamos a implantar sobre la pieza anatómica y además van a aprender a hilar el implante y a implantar sobre esa pieza anatómica. Y finalmente, una vez que el paciente ya ha aprendido, pues como aquí lo hacemos en piezas anatómicas, utilizamos también colorante para que puedan ver pues cómo extraemos, y enseñamos, pues como aquí podéis ver, hacemos una clasificación de folículos y cómo hay que injertar y extraer. Normalmente las prácticas formativas suelen ser cirugías que no superan las 1000 unidades foliculares, porque si no la viabilidad del injerto no iría, sacamos 3000 unidades, son muchísimo tiempo, morirían más de la mitad. El máximo habitual en el paciente real es de 6 alumnos, dividimos en 3 estaciones, la estación de extracción, la estación de clasificación y la estación de implantación. De esta forma, todos los alumnos acaban rotando, todos acaban implantando, acaban extrayendo, clasificando e implantando. De esta forma, pues el alumno evidentemente aprende la sensación también, que es diferente, ve como el paciente dice, es que me está doliendo, que esto no es la pieza anatómica, la dificultad que hay, pero siempre al paciente llegamos una vez que se haya formado. Y por último, tras la cirugía, lo que sí que aprenden y hacen es el lavado y procesado del instrumental y dejamos todo estéril para el siguiente día. Y bueno, aquí como podéis ver, pues esto es una cirugía de formación, prácticas en quirófano. Tenemos las distintas estaciones y bueno, y podéis ahí observar, estamos extrayendo con micromotor, clasificando e implantando. Y bueno, siempre aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de alumnos como en prácticas estamos en distintas estaciones. Aquí están en una estación de clasificación de folículos. Siempre el trabajo es en equipo y tutelado en todo momento. Siempre estamos un técnico, una enfermera y un médico para que también ellos aprendan lo que es el trabajo en equipo, porque evidentemente hay funciones que son delegadas, pero hay funciones que son propias. Tienen que aprender dónde está la función delegada y dónde está la propia. Y en un quirófano es muy importante el trabajo en equipo multidisciplinar. Bueno, aquí seguimos con una cirugía de prácticas como resultado final. La parte donante como queda, la parte injertada, y bueno, ya tengo a un equipo de alumnos espectaculares y espero no haberos aburrido demasiado. Cualquier duda que tengáis, evidentemente por motivos laborales no puedo asistir en el directo, queda grabado, comentarlo, decirlo a la organización, se pondrán en contacto conmigo, podré resolver todas las dudas que tengan, pero sobre todo a día de hoy cada día está más demandado. La formación de los profesionales de enfermería en quirófano de cirugía capilar es muy importante y no abarca solamente la cirugía, sino que es una valoración integral del paciente desde que entra por la puerta
hasta que sale por la puerta. Y para que realmente el injerto vaya bien, hay que hacer un seguimiento, una preparación del paciente, una buena cirugía en el quirófano y un seguimiento posterior. Luego un posoperatorio, preoperatorio y un posoperatorio inmediato a medio y a largo plazo. Pues un placer haber estado aquí con todos ustedes y bueno, que muchísimas gracias y que os animo a que conozcáis esta parte de la cirugía de injerto capilar muy desconocida y que cada día el personal de enfermería estamos teniendo mayor peso y mayor visibilidad. Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, María del Carmen. Una pena no haber podido compartir contigo en directo esta presentación muy interesante, muy completo, la formación, la profesionalización en esta rama sanitaria y por supuesto, pues eso, abordando todos los aspectos que hay que controlar en el paciente. En segundo lugar, vamos a dar paso al doctor Carlos Gómez González. Cuando quieras, Carlos. Un segundo. Vale. Aquí, compartir. Una pregunta, Rubén. Perdona, ¿se ve todo bien? Sí, se está viendo. Sí, se ve perfecto. Vale. Fenomenal. Pues buenas tardes, buenos días para mí, porque yo me encuentro fuera. Soy Carlos Gómez, como dijo Rubén antes, soy médico de familia, trabajo en un centro de salud de un pueblo pequeñito y además soy cirujano capilar y médico estético en una clínica que tengo en la ciudad donde vivo, en Talavera de la Reina, aunque también opero en otras clínicas y en otras partes de España. Un poco vamos a hablar hoy de cuándo hay o cuándo está indicado un tratamiento, un injerto, en qué momento está indicado el injerto. Como veis, yo trabajo ahora mismo aquí, en un pueblo pequeñín, tendrá 3.000 habitantes, Talavera tiene 80.000, que es donde tengo la clínica, pero también he trabajado en centros de mayor, con mucho más volumen de pacientes. Entonces, hay diferencias entre los tipos de pacientes que nos encontramos en una sanidad pública, por decirlo, donde no nos importa tanto la parte estética o lo que nos encontramos en un centro de microinjerto. Sí que hay diferencia, porque a la hora de entrar el paciente, pues va de forma diferente. Incluso yo, pacientes que tengo en una consulta, cuando los veo en mi consulta, el trato es totalmente distinto, no por mi parte, sino la suya hacia mí, ¿vale? Pero al final, aunque los pacientes sean diferentes, siempre todos quieren lo mismo. Y en una consulta de microinjerto capilar, lo que quiere el paciente es mejorar su aspecto físico. Pero el problema que tiene cuando quiere hacerse un trasplante capilar, que el paciente lo quiere ya. Quiere que sea inmediato. Quiere que le solucione su problema de alopecia de manera inminente. Y claro, eso es parte de la labor que el equipo, como bien ha dicho la compañera anterior, que el equipo que se encarga de una cirugía capilar, tanto el enfermero como el médico y en algunos casos también técnicos, hay que hacer entender al paciente. Y esta pregunta, que la abierto así un poco al público, es qué debería hacer la persona o las personas que están implicadas en el diagnóstico y en el tratamiento de una cirugía capilar, en el tratamiento previo. Hacer lo que quiere el paciente porque paga por ello, cosa que recalcan muchas veces. Intentar hacer que el paciente entienda su problema y las posibles soluciones. Otra pregunta sería, o otra afirmación sería hacer lo que yo diga, en fin de cuentas yo soy el que sabe. Pues yo creo que ni la A ni la C son las correctas. Todo el equipo, los miembros del equipo, tienen que intentar hacer entender al paciente que él tiene un problema y hay que ofrecerle soluciones, entre ellas el trasplante capilar. ¿Qué debemos hacer entender al paciente? Pues lo primero que hay que hacerle entender es que su problema, o su alopecia, normalmente las alopecias que con más frecuencia operamos son alopecias androgénicas, son una enfermedad, que es una enfermedad crónica y que lo que tenemos que hacer, lo primerísimo de todo, es una historia clínica completa, ¿vale? Para saber cuándo inicia, cómo inicia, tratamientos que se han hecho, si han resultado efectivos, si no han resultado efectivos, ¿vale? Que esa enfermedad como tal la deben tratar. Si yo no trato una alopecia, el trasplante puede ser maravilloso, que me va a durar fenomenal un año, pero a partir de ahí ya empezaremos a ver los problemas de no hacerse ese tratamiento, que la cirugía es una parte del tratamiento, pero que no cura. Estas cirugías son, aunque todo el mundo las considera unas cirugías estéticas, yo
me gusta más considerar una cirugía reparadora, es decir, voy a reparar la zona donde ya no tienes o donde no tienes pelo. Pero realmente, o sea, también se puede hacer de quiero tener pelo aquí y antes no tenía. Pero lo más frecuente es cubrir zonas donde no teníamos antes absolutamente nada. Entonces, esto es algo reparativo, pero no lo va a curar, no va a curar la alopecia. Y que, como cualquier proceso sanitario, tiene sus riesgos. Sí, es verdad que se hace un quirófano de cirugía menor ambulatoria normalmente, que no hace falta una anestesia general afortunadamente, pero, como bien decía la compañera, los equipos tienen que estar estériles, el material que se utiliza tiene que estar en las condiciones óptimas, o sea, tiene riesgos, implica un riesgo y eso el paciente no tiende a pensarlo. Piensa que esto se hace y que no hay ningún problema para ello, ¿vale? Que tiene una enfermedad crónica. Efectivamente, aquí podemos ver casos de alopecias androgénicas, la primera foto y la segunda, de un paciente masculino y una paciente femenina, y luego también de líquen plano y de alopecia frontal fibrosante. O sea, hay que diagnosticarlo porque no vamos a hacer las mismas, no vamos a dar los mismos tiempos al caso del principio que al caso del final. Entonces, esto hay que saberlo manejar, ¿vale? ¿Que hay que tratar la enfermedad? Como dijimos, evidentemente. Tratamientos, los ha dicho antes la compañera, no voy a entrar muy en profundidad, pero hay cosméticos, farmacológicos, físicos, protésicos, quirúrgicos. Entonces, hay multitud de ellos. Los cosméticos nos van a valer un poco pues para un mantenimiento del cuero cabelludo. Hay muchas veces te preguntan, pues mira, es que quiero ir a tal sitio y no quiero que se me note, qué puedo utilizar, qué te parece este producto, el otro. Es importante saber las cosméticas, cómo utilizarlo, porque si no el paciente va a usar lo que le dé la gana, lo que vea en internet o lo que le diga el amigo, el vecino o quien sea. Y a veces, pues hay pacientes que, por ejemplo, a mí se me han presentado una valoración con fibras capilares. ¿Cómo te voy a valorar si me traes la cabeza llena de fibras? Pues un poco hay que un poco el sentido común, pues a veces hay que guiarlos y hay que conocer todos los tratamientos cosméticos, o al menos los más utilizados. Cuando tratamientos farmacológicos, multitud, cada día hay más, los hay orales, los hay tópicos, los hay inyectados, se está cada vez buscando más para más tratamientos o se están encontrando debido a que se aplican otras terapias, pues se ven que tienen efectividad en la alopecia, entonces intentan buscar dosis para evitar los efectos adversos de estos tratamientos. Tratamientos físicos. Pues de tratamientos físicos también tenemos una bibliografía amplia, aunque los estudios todavía no nos determinan cuáles se utilizan, pero el láser de baja potencia, se ve también que la radiofrecuencia sí que nos puede ayudar, incluso los láseres fraccionados se ven como están teniendo su cabida dentro del mundo de la alopecia, ¿vale? Tratamientos protésicos, importantes, como decía la compañera anteriormente, o sea, hay a veces que mientras se está realizando un tratamiento médico, la pérdida del pelo del paciente es tan importante que su sentir estético se ve afectado. Entonces, pues necesitamos darle una solución mientras tanto se van haciendo. Ya no tenemos afortunadamente los peluquines de hace años, ahora tenemos peluquines o sistemas como los sistemas FAS, que son sistemas que se hacen a medida del cuero cabelludo, de la cabeza del paciente, se hacen mediciones, se inserta pelo a pelo, incluso se pueden aplicar tratamientos mesoterápicos a través de ellos con buenos resultados y nos van supliendo un poco esa carencia estética que vamos teniendo. Y luego, por último, que se me ha descolocado todo, tenemos los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos, que evidentemente hay que realizarlos cuando tenemos que realizarlos y en la mayor seguridad posible. Entonces, ¿cuándo se debe realizar una cirugía capilar? Que en sí mi charla lo que viene a decir es un poco, elige el momento en el que hay que realizarla. Pues la alopecia que sufre el paciente esté estabilizada o estable, ¿vale? ¿Qué consideramos como estabilización? Pues bueno, como estabilización consideramos al menos que la caída del cabello del paciente esté establecida, que lleve un tiempo donde haya visto cómo se para su proceso, o sea, que su proceso se mantiene estable, incluso que nosotros con herramientas, luego vamos a ver imágenes, podamos determinar, ¿vale?, que la miniaturización que sufren, en el caso de las alopecias androgénicas, están revirtiendo. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente debe conocer su estado real. Yo, un paciente con un grado de alopecia difusa, tal como él se ve, una vez que tú le aplicas un tratamiento o empieza a aplicarse el tratamiento, eso va a cambiar. O sea, el tratamiento le va a hacer que mejore, va a hacer que el pelo enfermo empiece a recuperar nuevamente y va a volver a tener volumen, va a volver a tener
pelo que él pensará que le ha salido pelo nuevo cuando no es real, sino que el pelo que tenía se está tratando. ¿Por qué necesitamos que el paciente conozca su estado real? Porque esto es una cirugía estética o reparadora y a lo mejor el paciente, una vez que se ha visto que con el estado real que él tiene, decide que no se opera. Pues si no se opera, mi labor como persona implicada en la salud capilar o en una consulta capilar es que el paciente ya la ha hecho. O sea, él se ve bien como se ve ahora mismo mediante tratamientos. La cirugía es un tratamiento más, pero si él se ve bien como se ve en este momento con el tratamiento solo, pues si no quiere avanzar a la siguiente paso, la cirugía, o deja de considerar necesaria la cirugía, pues yo he hecho mi trabajo y debería estar igual de satisfecho que si le hubiese operado. Y evidentemente hay que entender al paciente que las cirugías tienen complicaciones, las tiene que entender, que sepa lo que puede suceder. O sea, hay a veces que después de una intervención quirúrgica pueden hacer alopecias cicatriciales, simplemente por las cicatrices, porque el paciente, sin saberlo, de repente desarrolla un queloide. Se pueden dar múltiples complicaciones, que tenga una dermatitis que estaba muy controlada se descontrole, esté con brotes y que no deje que vaya bien todo el proceso. Todas esas cosas lo tienen que conocer los pacientes y hay que decírselo. Y cuando tenga claras las expectativas que vamos a alcanzar. A ver, aquí hay un problema con la cirugía capilar, es que, y hablo desde la experiencia de haber trabajado en multitud de centros, los equipos de marketing nos venden como la solución, la curación de la alopecia. ¿Qué pasa? El paciente se queda con lo que se quiere quedar y con lo que él necesita oír. La curación de la alopecia no existe y menos por una cirugía. Y además, lo que nos muestran en redes sociales, por regla general, suelen ser los casos de cambio más espectacular. No el cambio normal, no el cambio, yo estoy operado de la cirugía, yo estoy súper contento con mi cirugía, pero seguramente haya gente que diga, no, pues se te ve un poquito aquí. Bueno, eso a cada uno tiene que gustarle como le queda, pero a lo mejor una cirugía que está fenomenal no te la van a mostrar, te van a mostrar el cambio espectacular de una persona que no tenía pelo y de repente se peina con tupé. Las redes sociales son muy buenas, pero en esto hay que tener mucho cuidado porque el paciente viene con una expectativa muy alta. Y además, ellos no tienden a considerar todo lo anterior. O sea, cómo es su zona donante, qué tipo de alopecias tienen. No lo tienen. Ellos quieren tener ese tupé que ven en la foto. Y eso hay que trabajarlo mucho con el paciente porque sin una cirugía que es maravillosa, pues podría acabar siendo un fracaso estrepitoso. Entonces, yo creo que estos puntos son los fundamentales. En cuanto a lo que hablábamos de la estabilización, que os quería enseñar la imagen, si veis en la imagen está a la izquierda de mi pantalla, entiendo que a vosotros igual, se ve como pelo más finito, ese pelo que está como miniaturizado, que en la parte de la derecha se ve, pero el porcentaje es menor. Aquí se puede considerar que, bueno, que se está produciendo una mejora, aunque todavía queda mejora por hacer, pero que al menos el paciente está respondiendo al tratamiento. Porque si el paciente no responde a ningún tratamiento de los de primera línea que tengamos, que hay que buscar, y tú le operas, si el pelo sigue cayéndose, la cirugía no va a ir bien y él va a pensar que es que se está cayendo el pelo de la cirugía o que tú has hecho que su pelo, el que tenía antes de la cirugía en esa zona, se esté cayendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Este chico quería operarse la coronilla, lleva 6 meses con tratamiento. Había que explicarle muy bien, mira, vamos a empezar a tratar, ahí tienes pelo pequeñito y a los 6 meses pues vemos cómo ha ido mejorando. O sea, si todo lo hacemos así, el paciente se habla, se le explica y se le dedica su tiempo, como decía la compañera, los pacientes de capilar no son hola te veo, hola te opero, adiós nunca más. No, son pacientes que llegan y que se irán cuando se vayan porque la alopecia no va a irse nunca. Entonces, son pacientes que se convierten en hiperfrecuentadores de la consulta y además que tienes que hacerles un seguimiento. Si tú haces eso todo bien y le explicas, pues al final el resultado que tenemos es un resultado de un paciente que estaba pues triste y desconfiado porque no sabía muy bien cómo iba a ir después de su tiempo, pero una vez que echa su cirugía, pues al paciente se le ve sonreír. Eso ha sido todo. Espero que os sea de utilidad y ahí tenéis la forma de contacto para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. La verdad es que has abordado puntos muy interesantes de debate, que es el tiempo, como también nos preguntan, que se demanda muchas veces por parte del paciente, que pretende esa inmediatez. Y luego también eso, las redes sociales, ¿verdad? El Internet, la televisión, que muchas veces el paciente va con una expectativa muy alta y, claro, es el profesional el que también tiene que hacer ese abordaje psicológico y prepararlo. Muy interesante, muchísimas gracias, Carlos. A continuación va a tomar la palabra don Antonio Sánchez. Cuando quieras, Antonio. Muy buenas tardes. A ver,
que yo soy probablemente el peor organizando senador. A ver. Ya aparece, ¿no? Sí, ya aparece. ¿Sí? Venga, fenomenal. ¿Me seguís, no? ¿O voy con...? Es que no sé si va esto con retraso o... A ver, oculta por favor la barrita que te sale abajo y dale a ampliar pantalla para ver si se ve bien. Porque ahora mismo no vemos Vale. la completa. Sí, es que va lento. Sí. ¿Ahora va? Sí, dale a ocultar la barrita cuando puedas para Sí. que no te tape ninguna imagen ni ningún texto Perfecto. y ya estaría. Vale. Pues genial. Pues bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias, bueno, a la organización, ¿no?, de este segundo congreso de avances y técnicas en cirugía menor y en especial a Rubén e Inma que bueno, que han estado ahí ayudando, ¿no? Que cuando uno tiene familia, el trabajo, todo a jornada completa es un poco complejo y la verdad es que habéis ayudado mucho y especialmente quería dar las gracias por ponernos en contacto, ¿no?, a los diferentes profesionales, porque yo particularmente vengo de ser enfermero capilar, pero mis inicios fueron con un equipo turco. Entonces, todo lo que estáis comentando, yo he llegado a las conclusiones que estáis, ¿no?, compartiendo y de verdad es un gustazo, ¿no?, ver esto, ¿no?, porque esas concepciones no existían. Bueno, pues lo dicho, soy ya como me han presentado y bueno, en la actualidad, aparte de ser enfermero capilar, es decir, estoy dentro de las cirugías, tengo que gestionar hasta 3 equipos por necesidades de la clínica, ¿no?, a otros enfermeros y técnicos. Bueno, yo básicamente iba a hacer una serie de puntualizaciones en cuanto al papel de la enfermería, pero bueno, como ya las compañeras la compañera lo ha dicho, básicamente quería puntualizar, ¿no?, en las definiciones que hay que nos dan en la carrera, ¿no? En este caso, el de Virginia Henderson, ¿no?, que dice que la única función de la enfermería es asistir al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación. Actividades que realizaría por él mismo si tuviera la fuerza, conocimiento, la voluntad. Bueno, es una definición que se nota que la enfermería, aunque tiene un desarrollo centenario, milenario, hay cosas que todavía faltan por desarrollar, ¿no? Una enfermería del siglo XXI que tanto nos dicen. Y bueno, como ha dicho el compañero, pues el colega, la definición de la medicina estética, ¿no?, que en este caso sería la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, belleza y salud. Y en nuestro caso, como sería una reparación, ¿no?, estética. Y bueno, también quería puntualizar, ¿no?, el papel que tiene la enfermería en esta novedosa intervención. Que funcione, ¿no? Cómo es una combinación, al ser un quirófano ambulatorio, el papel de la enfermería sería un mix, ¿no?, una mezcla entre una enfermera circulante y una enfermera instrumentista, ¿no? Incluso con una labor bastante autónoma, como bien ha dicho la compañera, en la realización de estas cirugías. Incluso a veces te encuentras con que tienes que ser un hombre, ¿no?, orquesta y hacer de todo, recibir al paciente, preparar el quirófano, hacer tal. Por eso es tan importante, como ha comentado la primera ponente, el trabajo en equipo, ¿no?, y saber delegar y cada uno desarrollar unas funciones, ¿no?, dentro del quirófano para que la cirugía sea lo más eficiente posible. Bueno, yo, como bien os he dicho, ¿no?, vengo de otro estilo de ver la cirugía capilar, que bueno, cuando empecé no me gustó tanto, aunque si bien, como yo os indico ahí, ¿no?, de Turquía a España, obviamente en España se llevan años realizando las cirugías capilares, pero sí es cierto que no se puede negar que el germen más importante y el boom
por así decirlo, viene de Turquía. Entonces, hay que ver, ¿no?, qué aporta a una enfermera profesional española esta cirugía, es decir, por qué nos ha llamado la atención a nosotros. En mi caso vi que no solo era una cirugía muy bonita, con unos resultados a medio y largo plazo increíbles en los que tú tenías un papel muy importante, sino que tenías funciones muy, muy particulares que en Turquía podían hacer ¿no?, nuestros homólogos, ¿no?, enfermeros capilares. Y bueno, y la oportunidad, ¿no? ¿Qué oportunidad da esta cirugía a nuestra profesionalización? Pues como ha dicho la compañera, desarrollamos actividades que son propias de la enfermería, ¿no? Y aunque no es que sea yo una persona entusiasta de que me añadan responsabilidades, ¿no?, vanamente, porque creo que el papel, en este caso, del médico es intocable, ¿no? Hay que saber también cuál es la posición de la enfermería, ¿no?, en este caso. Y bueno, también quería hablar, ¿no?, en la profesionalización de la enfermería, los retos a los que nos podemos enfrentar, ¿no? Porque es una disciplina que bueno, los primeros másters y las primeras cursos se están dando de unos pocos años para acá. Realmente, hasta entonces, los enfermeros hemos tenido que formarnos pues como aprendices de época, ¿no? Por lo menos en mi caso y los casos que he ido viendo en las diferentes clínicas en las que he ido trabajando, ¿no? Los nuevos horizontes, es decir, si en algún momento existe la posibilidad de que enfermería dentro de LEIR pues tenga el bloque quirúrgico y cuál es nuestro futuro, ¿no? Si vamos a tener una titulación y esta titulación evite el intrusismo, que a fin de cuentas no es otra cosa que proteger la calidad de estos trabajos, ¿no?, de estas cirugías. Luego también la labor investigadora, que en este caso yo le llevo un tiempo dando vueltas, ¿no? ¿Qué puede conseguir un enfermero, ¿no?, más moderno? Investigar, ¿no? ¿Qué cosas podemos ir encontrando en esta disciplina tan novedosa y tan llena ¿no?, de oportunidades de aprender, de investigar, de debatir? Y bueno, luego, como bien hemos dicho, una figura imprescindible. Como toda cirugía, aunque sea menor y aunque sea ambulatoria, el papel de la enfermería, la organización del quirófano es imprescindible. Y bueno, yo la verdad, con las ponencias tan chulas que habéis hecho, la mía es un poco corta, pero bueno, espero que por lo menos haya tocado un par de cosillas chulas y os dé que pensar y charlar un poquito. Es un gustazo, ¿eh? Estoy muy agradecido de poder tener estos debates y estos temas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio. La verdad es que, bueno, la verdad que, pues eso, que al final hablar de cirugía capilar, pues muchas veces, sobre todo, pues el país que en mente aparece siempre es Turquía, ¿verdad? Desgraciadamente está instaurada esa relación, pero bueno, sí que es verdad que ya la profesionalización de la que has estado hablando está rompiendo mucho ya esos tabúes, ese sensacionalismo que muchas veces en los medios de comunicación se crea, ¿verdad? En torno pues a la seguridad y a la calidad de este tipo de procedimientos. Muy, muy interesante, Antonio. Muchísimas gracias. A continuación, Laura, si eres tan amable, puedes tomar el turno de palabra. ¿Me oís? Sí, te oímos bien. Vale, comparto pantalla. Hay alguien que está compartiendo pantalla. No podemos. Creo que tiene que terminar de compartir Sí. pantalla. Antonio, a lo mejor pues tienes que dejar de... Ahora. Perdón, que soy un desastre. Aquí no. A ver. Oh.
está. ¿Me veis bien? No me oí, ya está, ¿no? No los oigo. Sí, se te oye, se te ¿Sí? oye bien. Bueno, Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Laura y bueno, como me han presentado antes, llevo ya 9 años dedicándome a la enfermería capilar y actualmente soy la responsable del equipo quirúrgico de enfermería de Svensson Barcelona. Y hoy os voy a hablar de la calidad del proceso quirúrgico de cirugía capilar, centrándome, bueno, en los aspectos o procedimientos que hemos de tener en cuenta para que haya un buen resultado del microinjerto. Para ello me centraré en las 3 fases que, como han comentado mis compañeros, el preoperatorio, la intervención y el posoperatorio. En el preoperatorio, antes del día de la intervención, se ha de encontrar un buen diagnóstico, ya que, como se ha comentado, no todas las causas de una alopecia son compatibles con un microinjerto. Hay enfermedades autoinmunes o de otro tipo que no serían compatibles con un microinjerto. Para ello, lo ideal es muchas veces realizar una biopsia y centrarnos en el diagnóstico correcto. También es muy importante que el paciente siga unas normas preoperatorias. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, no tomar cafeína o no fumar, para que en el día de la cirugía no haya un sangrado y haya una buena cicatrización. También, como se ha comentado antes, es muy importante que el paciente, antes del día de la cirugía, pueda realizar tratamientos médicos o pueda tomar un tratamiento farmacológico. Tratamientos médicos pueden ser un PRP, mesoterapia. Estos tratamientos nos ayudarán que cuando el paciente llegue al día de la cirugía, el estado de su zona donante como de su zona receptora sean óptimos para la realización del microinjerto. Y por último, en este caso, también como se ha comentado, lo ideal es que se haga un control del paciente 1 o 2 semanas antes para ver el estado correcto del cuero cabelludo. Nos hemos encontrado con muchos pacientes en que hacen, como se ha comentado, brotes de dermatitis, y si esto se puede diagnosticar antes y iniciar un tratamiento antes de la cirugía, podremos obtener un cuero cabelludo que esté bien para el día de la operación. Pasamos a la intervención como tal. Primero habrá una consulta preoperatoria en la que el paciente estará con el médico y se realizará el diseño de la cirugía. Muy importante cuando se realiza el diseño de la cirugía es encontrar un equilibrio entre la zona donante, la zona a cubrir y las expectativas del paciente. Además de volver a valorar el cuero cabelludo, porque, como he comentado antes, a pesar de haberlo valorado días previos, puede haber un brote de dermatitis debido a que muchas veces estos picos se hacen por estrés. Ahora os voy a hablar del proceso como tal, que se divide en la extracción, la realización de incisiones y la implantación de las unidades foliculares. En el momento de la extracción, los factores a tener en cuenta para que salga de forma correcta, en primer lugar, hablaríamos de la eficiencia de la extracción. Es importante obtener el mayor número de unidades foliculares sin tener folículos transeccionados ni enterrar folículos. Además, se ha de tener en cuenta la densidad de la zona donante, ya que la zona donante es limitada. Tenemos que sacar el mayor número de unidades, pero siempre sin dañar esta zona, ya que todo el folículo que sacamos no vuelve a salir. Durante la extracción también habrá un equipo de enfermería que irá contando estos folículos y clasificándolos. Es importante que estos folículos se mantengan hidratados con la solución salina a elección del médico. Y además que se mantengan a una temperatura baja, ya sea aplicando una placa de hielo, con solución fría y sobre todo manteniendo la temperatura del quirófano baja. Además, ha de tener en cuenta el tiempo de extracción. No podemos prolongarnos en exceso durante el tiempo de extracción, ya que a medida que aumenta el tiempo en que el folículo está fuera del cuerpo, aumenta como el riesgo, ¿no? El riesgo a que el folículo se pierda. La vida del folículo va decayendo.
Además, tendremos que tener mucho cuidado con la manipulación del folículo, ya que es una estructura muy delicada y es probable que con el instrumental, en el contagio, con la extracción, podamos dañarlo. La segunda fase de la intervención, que es la fase de incisiones que realiza el médico, se ha de tener en cuenta la profundidad de la incisión, ya que esta profundidad y el calibre de la incisión ha de ir acorde con las unidades foliculares que hemos extraído al paciente. Si la incisión no está correctamente hecha, esto puede dificultar la implantación. Además, se ha de tener en cuenta la dirección de la incisión, ya que hay de ir también acorde con la dirección del pelo nativo del paciente, ya que si no lo hacemos así, quedará un efecto poco natural. También se tendrá que tener en cuenta la distribución de las incisiones, dependiendo de la zona a cubrir, de los folículos que hemos obtenido y también de las zonas más despobladas. Y por último, en este caso también continuaremos manteniendo los folículos de forma hidratada y fría hasta el momento de la implantación. Y la última fase de la cirugía, que es la implantación. Aquí los aspectos a tener en cuenta para que haya un buen resultado, como os ha comentado antes, es la formación del personal y he puesto también tiempo. La formación del personal en la implantación puede tardar meses, es una técnica muy compleja y muy delicada, ya que se puede dañar el folículo fácilmente, y la formación también va dirigida a que esta implantación dure un tiempo determinado, ya que si nos excedemos en tiempo, como he comentado antes, la vida del pelo decae. La persona que implanta debe tener también en cuenta la distribución y el orden. Se ha de seguir un orden a la hora de la implantación, ya que si no seguimos este orden es muy fácil que nos dejemos incisiones sin cubrir, y sobre todo distribuyendo las unidades foliculares de un pelo en las primeras líneas para que quede un efecto natural y las demás unidades en las líneas posteriores. También es importante la profundidad a la hora de implantar. Si implantamos el pelo demasiado profundo, lo que provocaremos es que seguramente ese pelo se enquiste o que nazca de una forma poco estética. En cambio, si lo dejamos demasiado fuera, lo que conseguiremos es que ese pelo se seque y que se pierda. Lo ideal es que quede como se ve en la primera imagen, que quede un pequeño bulbito fuera de la piel. Después tendremos en cuenta la dirección, que como se ve en la segunda imagen, ha de ir en la dirección que nos ha marcado el médico con la propia incisión. Y por último, se ha de tener en cuenta la manipulación. Como he comentado antes, es una técnica muy delicada y en la implantación es muy fácil que dañemos el folículo. Sobre todo en implantaciones complicadas, cuando hay mucho sangrado, pieles muy duras, o incluso cuando se genera el popping, que es un efecto que cuando tú introduces una unidad folicular en una de las incisiones, lo que se genera es que por la propia presión de la piel salen los pelos que has colocado de forma adyacente. Y por último, tendríamos que tener en cuenta los aspectos en el posoperatorio. También, como os ha comentado antes, no es únicamente el día de la cirugía, podemos hacer un muy buen microinjerto, pero si luego no se siguen controles o el paciente no sigue unas normas, no tendremos buenos resultados. Por lo tanto, es muy importante que el paciente acuda a los controles necesarios, que mantenga una buena higiene y se realicen los lavados de forma adecuada. Es igual de importante que al principio el paciente se lave de forma delicada como que posteriormente vaya eliminando las costras, ya que de no ser así ese pelo se acabará perdiendo. Como he comentado, que el paciente siga las normas posoperatorias, la mayoría de ellas van dirigidas a un menor sangrado, a que no haya sudoración, que el paciente no reciba ninguna fricción ni golpe en la zona injertada. Y por último, medicación. Tanto la medicación inmediata al posoperatorio, indicada para evitar infecciones, como la medicación en un tiempo más prolongado. Como se ha comentado, este pelo que se injerta no se va a caer, pero la propia alopecia del paciente puede ir avanzando. Y por lo tanto, para mantener este pelo se ha de seguir un tratamiento farmacológico.
Bueno, y con esto ya estaría mi exposición y quería finalizar con esta frase que dice que la gestión adecuada de la calidad permite a los servicios sanitarios y unidades planificar, controlar y mejorar sus actividades asistenciales. Faculta, por tanto, a los profesionales para la mejora continua de sus procesos clínicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación, por tu ponencia. Un aporte muy interesante ya, como digo, ya más en la práctica asistencial, ¿verdad? En el día a día, en esa primera atención al paciente. Muy, muy interesante. Pues ya por último, toma la palabra Alba Fuentes. Cuando quieras, Alba. Hola, buenas tardes. Voy a ponerlo. ¿Lo veis bien, verdad? Bueno, yo soy Alba Fuentes, tal y como me han presentado. Soy enfermera en cirugía capilar. A día de hoy trabajo como autónoma, también trabajo en la clínica Capil Clinic y también colaboro con la universidad en el máster de enfermería de cirugía capilar de la Universidad de Murcia. Y yo hoy os voy a hablar de la seguridad del paciente en cirugía capilar. Al final parece un poco un tema que no es como importante porque al ser una cirugía poco invasiva y ambulatoria no le damos esa importancia, pero al final tenemos que pensar que llevamos al paciente durante muchas horas de cirugía, entonces pues evidentemente hemos de adoptar seguridad hacia él. Yo he dividido un poco por 3 partes: un control del paciente previo a la cirugía, un control del paciente durante todo el proceso quirúrgico y un control del paciente posterior a la cirugía. Como previo a la cirugía, evidentemente, en el primer contacto que tenemos con el paciente, haremos una historia clínica donde valoraremos el estado de salud del paciente, los antecedentes patológicos y las posibles causas de alopecia, prestando atención también ya a las áreas alopécicas y a la zona donante. Durante esta anamnesis seleccionaremos aquella información crucial sobre el paciente que tenemos delante, ya que en algunas enfermedades es posible que no sea apto para directamente y lo apartaremos para no realizar la cirugía, o tendremos que llevar un control luego contaré de algunas variantes, para que la cirugía se pueda llevar a cabo, para que durante todo el proceso quirúrgico no nos entorpezca ninguno de los factores. Por ejemplo, nos podemos encontrar con enfermedades de la coagulación, como por ejemplo la de von Willebrand, que como sabemos es un trastorno en el que la sangre no coagula adecuadamente. Por lo tanto, durante todo el proceso quirúrgico realmente nos dificultaría a realizar correctamente la cirugía. Frente a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo una alopecia frontal fibrosante, un líquen plano, siempre existirá el riesgo en el que el cuero cabelludo rechace directamente los folículos trasplantados. Por lo tanto, tendremos que llevar un control exhaustivo de esta enfermedad, ya que, como sabemos, pueden tener picos de brotes de la enfermedad, entonces deberemos esperar a que la enfermedad esté totalmente controlada y que haya un stop de todo este proceso para poder llevar a cabo dicha cirugía. En las enfermedades infecciosas como tal, no es que causen un VIH, una hepatitis, una alopecia. Pero si la enfermedad está activa y el paciente que tenemos delante se está tratando con retrovirales, antivirales, corticoides, inmunoglobulinas, estas enfermedades, dichas como tal, sí que producen alopecia. Entonces, igual que las anteriores, tendremos que esperar que el tratamiento haya finalizado para poder llevar a cabo dicha cirugía. Después, pacientes con hipertensión. Al final, si la hipertensión es controlada, podremos operarlo. Si el paciente detectamos que puede ir haciendo picos de hipertensión porque no está diagnosticado, porque al final o tiene un síndrome de bata blanca o tiene picos oscilantes de tensión, entonces este paciente lo tendremos también que lo derivaremos a su cardiólogo o a su médico de cabecera para que le pueda regular esta tensión y entonces ya poder proceder al trasplante de cabello. En la diabetes mellitus, al final es una enfermedad un poco compleja que cambia muy radicalmente la vida de los pacientes, ¿no? Y a veces el problema de la pérdida del cabello
puede ser causado por dicha diabetes, pero a veces puede desarrollarse independientemente de la enfermedad. En ambos casos es posible operar, pero realizar un trasplante a pacientes con diabetes tipo 2 se podrá operar, pero sin embargo siempre el nivel de azúcar tiene que estar controlado. Y en los pacientes que se padezca diabetes de tipo 1 y aquellos que usen insulina diariamente para prevenir los altibajos, con estos niveles de azúcar no se recomiendan para un buen trasplante de cabello. Para continuar, como hemos dicho, haremos un control de la tensión arterial. Yo siempre lo recomiendo previamente en la primera visita, porque no será la primera vez que nos hemos encontrado que nosotros mismos diagnosticamos una hipertensión pues al final de un paciente que no se hace controles, que desconoce que él mismo sufre de esta enfermedad. Entonces, cuando detectamos este tipo de pacientes, como hemos dicho anteriormente, derivamos a su cardiólogo, a su cardiólogo o a su médico de cabecera y que le haga un buen control para poder darnos el ok para que no tengamos ningún problema durante la cirugía, que tampoco será un problema, pero sí que al final, como sabemos, cuando hay una subida de tensión arterial, al final es un bombeo de sangre muchísimo más fuerte. Durante el proceso quirúrgico nos va a molestar para el simple hecho de que no visualizaremos bien por el sangrado y posteriormente, que ya lo explicaré más adelante, al final, si hay un bombeo fuerte cuando el paciente ya tiene el folículo colocado, del bombeo fuerte puede hacer saltar dicho folículo. Una analítica preoperatoria, como al final en todas las cirugías la necesitamos del control y al final para descartar las enfermedades anteriores que hemos hablado y que esté toda la coagulación, el hemograma, miraremos todos estos factores para dar el ok que este paciente pueda entrar directamente a quirófano sin problema. Y en el tema de la suspensión de medicamentos, hablamos por ejemplo, el minoxidil. El minoxidil es un tratamiento que se da previamente por tratamiento a unos pacientes con alopecia y al final el minoxidil lo que es un vasodilatador capilar. Al final tampoco nos interesará que lo hayamos tomado días antes de la cirugía porque también producirá más sangrado. Entonces, ¿qué haremos? El minoxidil anteriormente se daba un stop durante un mes antes. A día de hoy, ya con 15 días aproximadamente, ya nos va bien para poder seguir con la cirugía. El adiro, por ejemplo, lo retiramos 10 días antes y los anticoagulantes y el sintrón 1 o 2 semanas antes, depende, y todo siempre que el cardiólogo nos dé el ok, porque sin un ok del cardiólogo no podemos retirar dichas medicaciones. El día de la cirugía. El día de la cirugía, al final, es exactamente igual entrar en cualquier tipo de cirugía. Al final no le damos tanta importancia por lo que hemos comentado. No es una cirugía invasiva. Cuando acaba la cirugía ya te vas para casa. Entonces, no le damos tanta importancia a esta seguridad del paciente. Pero, como ya han comentado anteriormente los compañeros, es necesaria esta seguridad y además el paciente lo tenemos despierto, consciente y todo el confort que nosotros le generemos para el paciente va a estar muchísimo más tranquilo. Entonces, por eso he puesto que la monitorización de las constantes vitales. Controlaremos la tensión arterial, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca y la glucosa en pacientes que tengan diabetes. ¿Por qué? Al final, cuando aplicamos nuestra anestesia o la tumescencia, cuando hacemos toda la composición, ponemos un poquito de adrenalina. Al final, tenemos que tener un control bastante exhaustivo de dichas constantes, porque pues, al final pues, nos van a regular también toda la situación que nos presenta delante. Luego le aplicaremos una vía intravenosa. Al final, como hemos dicho, entra dentro de un quirófano. Vía intravenosa al final ya es como directa. En este caso la tenemos por puro mantenimiento. El paciente necesita analgesia
endovenosa, pues lo podemos pasar un paracetamol, un Enantium, bueno, lo que sea necesario. En momentos pues que el paciente nos hace un vasovagal, que también nos encontramos a veces con estas situaciones, pues para poder pasar un suero, o para casos que la vía intravenosa siempre tiene que estar colocada. Y luego la seguridad y la posición del paciente. Para mí es algo súper importante. Al final, si el paciente no está tenso, nos da facilidad incluso a nosotros para trabajar. Si nosotros lo tenemos incómodo durante todo este proceso, porque realmente le pedimos que esté quieto, no te muevas, al final le generamos también un propio estrés al paciente que tenemos que intentar que sea lo más reconfortable posible. Por ejemplo, si vamos a sacar toda el área lateral, no haremos girar al paciente únicamente con la cabeza, ya que ejercemos una presión y al final, pues, él siente tensión en el cuello, pues no nos viene de 30 segundos de girar al paciente en decúbito lateral, ponerle los brazos bien, incluso darle alguna almohada, para que él pueda abrazar y así generar más comodidad hacia el paciente. Además, decir que la asepsia y la antiasepsia es súper importante y aunque parezca básico, pero al ser el cuero cabelludo, cuesta mucho tener esterilidad en dicha zona. Pero igualmente tenemos que trabajar con la mayor esterilidad posible porque así, evidentemente, realizaremos la cirugía de la manera más limpia posible. Al punto siguiente de la hidratación y la alimentación. Al final nosotros les pedimos a los pacientes, no vengáis en ayuno, intenta comer algo antes de venir, porque se pasan muchas horas. Al final son entre 8 y 10 horas de cirugía. Tampoco nos costará nada en momentos de darle un poco de agua o incluso como tenemos las 3 fases, como ha explicado Laura, de extracción del pelo, las incisiones y la implantación. Entre medio de dichas fases podemos darle al paciente un poquito algo de comer, algo bastante suave, no hace falta darles una cantidad de comida abismal, pero para darles un poquito, igualmente seguimos con el confort hacia el paciente. Hidratación, darle agua y si no, y si es necesario, pasaremos un suerito durante estas horas para que el cuerpo nos vaya reaccionando de la mejor manera. Y como último punto, durante el día de la cirugía, es la dermatitis. Si nos encontramos en el momento de rasurar la zona, una dermatitis seborreica, un brote de psoriasis, sí que es cierto que hay veces que lo podemos detectar días antes, pero como ha comentado Laura, a veces en el mismo día de la cirugía que rasuramos nos encontramos que hay un brote activo en ese mismo momento. Si es una dermatitis leve, como daremos antibiótico posterior a la cirugía, pues podemos ir haciendo, pero si tenemos un brote bastante severo, es casi lo más posible es que la cirugía se tenga que posponer, ya que tendremos que tratar esa dermatitis, porque, por ejemplo, yo estoy extrayendo folículos de una zona donante con unas placas de dermatitis importante y yo luego estos pelitos los paso a la zona de implantación que vamos a recibir dichos folículos, pues al final estoy pasando una infección activa a una zona que a lo mejor estaba limpia. Entonces, allí necesitamos conocer bien que el doctor también allí es el que nos dirá realizamos cirugía o no realizamos cirugía, pero se ha de tener en cuenta que haciéndolo de una manera menos cuidadosa podemos traspasar incluso una infección de un punto a otro y evidentemente esto como resultado de cirugía no nos interesa para nada. Para seguir el posoperatorio, al final es lo que hemos dicho, nosotros tenemos que hacer un seguimiento tanto antes como durante y al final es un proceso muy lento, ¿no? Pero tenemos que tener medidas inmediatas que nos ayudará a tener un resultado óptimo de nuestro trasplante de cabello. Entonces, por general, después de una cirugía capilar, hay un tratamiento médico. Este tratamiento, no hablo en este caso del minoxidil o dutasteride o medicaciones que podemos dar para ayudar. Hablo de analgésicos, antibióticos, corticoides, al final los corticoides siempre los tendremos como un poco de retén.
Siempre la inflamación posterior a la cirugía se intentará tratar de manera postural de aplicación de hielo, pero hay veces que ciertos pacientes hacen unas inflamaciones bastante más severas y ahí podemos meter los corticoides para ayudar a dicha inflamación. Luego, en pacientes con hipertensión, que se sigan haciendo un control de tensión arterial constante, porque al final, sobre todo la primera semana, que necesitamos que el folículo agarre fuerte y que se quede bien colocado y que no tengamos ningún riesgo a que nos pueda saltar. Entonces, seguiremos haciendo un control de la tensión arterial. Y asimismo controlaremos el sangrado, el dolor, el picor. Al final son signos y síntomas que les tenemos que explicar a los pacientes que pueden aparecer y que pueden ser puntos a ver para que evitemos llegar a la infección, que al final siempre hay un riesgo. Entonces, con estos controles y dándoles buenas explicaciones a los pacientes, al final repercutiremos en una buena seguridad hacia el paciente y una buena seguridad hacia el resultado de nuestra cirugía. Y nada, para finalizar, decir que muchísimas gracias y muchas gracias por contar conmigo en este congreso, y cualquier duda, cualquier cosa, estoy disponible para vosotros. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Alba, por tu presentación y por tu ponencia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muy interesante también esta personalización, esta individualización del paciente, de la seguridad, como tú dices, que algunas veces no se tiene la consideración o no se le da la importancia que merece, pero que es parte fundamental, que como sanitarios sabemos que tenemos que tener siempre en mente y controlándola. Muy bien, pues a continuación vamos... estoy viendo aquí varias preguntas que han estado haciendo... Sí, a ver... Sí. Vale, sí, varias preguntas. Bueno, la de María del Carmen, por decírselo luego a los congresistas que han escrito, que se la vamos a hacer llegar por correo electrónico, ¿vale? Y ya luego le contestaremos al congresista. Y el resto de preguntas, sí, ya la habéis, ¿verdad, Antonio, Carlos? Ya la habéis contestado, estoy viéndolas por aquí, que la habéis escrito. Vale, me han llegado a mí por el correo electrónico otras preguntas. Vale, Alba, precisamente para ti. Me preguntan, sí, Juan Ignacio me pregunta, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente que te has encontrado en tu práctica clínica, normalmente tras una cirugía capilar? El efecto adverso. Bueno. Al final, realmente durante estos 6 años me he encontrado muy pocos efectos adversos porque al final cuesta, ¿no?, de encontrar, pero el que más me he podido encontrar al final es una infección. Sea por una mala higiene o una mala praxis en alguno de los momentos, o también me he encontrado en que a veces pues una infección, pero no que provenga de una mala praxis del paciente. A veces, pues el no tener experiencia en ciertos aspectos hace que hagamos las cosas de mala manera y provocamos estas infecciones, ¿no? Pero la verdad que muy pocos efectos adversos me he encontrado con estas cirugías. Vale, de acuerdo. Bueno saberlo, por supuesto, claro. Vale, la siguiente pregunta es para ti, Carlos. Me preguntan qué tipo de anestésicos sueles utilizar o emplear antes de un procedimiento quirúrgico. Pues los anestésicos, normalmente lo que se usan son anestésicos locales de la familia lidocaína, mepivacaína, como corta acción, sobre todo lidocaína para acción rápida, y la bupivacaína o la ropivacaína como anestésicos de acción más prolongada. A veces los usamos limpios, es decir, solo ellos, o cuando vemos que la cirugía o preveemos que la cirugía va a ser muy larga, lo que hacemos es los mezclamos o les añadimos algún vasoconstrictor para intentar disminuir la cantidad de anestésico a usar y así intentar evitar pues, posibles efectos adversos de los anestésicos. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Antonio, la siguiente pregunta es para ti. Me preguntan cuál es la dificultad, como dice que claro, que llevas a cabo la coordinación de equipos de numerosos miembros.
cómo realmente se realiza en la práctica esa coordinación tan amplia entre tantos miembros, cómo se suele hacer luego en la intervención, en la sala quirúrgica. Bueno, pues al final es como la gestión de cualquier equipo, ¿no? Cuando tú sabes, tienes, por ejemplo, 4 técnicos, 2 enfermeros y 2 cirugías, pues al final tienes que ver según, junto con el médico, evalúas cuál de las cirugías quizás es más grande, más compleja, y entonces, sabiendo cuáles son las cualidades de cada uno de los integrantes, pues puedes gestionar. Básicamente, pues si es una cirugía más larga, sabes quién tiene más destreza en la extracción, quién tiene más destreza en esto. Entonces, al final es eso. Es la experiencia y el trabajo en equipo que tanto han dicho los compañeros, ¿no? Claro. Y moverte y también saber decir las cosas con mucho tacto y compañerismo, ¿no? No significa que a ti te pongan en una cirugía más corta, pues a lo mejor tú destacas en otra cosa, no es que seas peor. Pero también hay que saber decir las cosas porque la gente... Vivimos además en un tiempo en el que la gente salta a la mínima. Entonces Sí. hay que tener tacto. Totalmente. La verdad es que Claro. lo que comentas, la evaluación de habilidades, ¿verdad? Y asignar a cada profesional en eso, en que destaca ¿no? Y muy bien. Muy interesante también lo de saber cómo decirlo, ¿verdad? Es muy importante. Vale. Antonio, la siguiente pregunta va para ti también. Me comentan que cuánto es el tiempo aproximado que dura el seguimiento posoperatorio, normalmente. Pues normalmente, por ejemplo, en las clínicas en las que yo trabajo hacen muy seguidas unas evaluaciones, ¿no? Después de la cirugía. Eso yo creo que incluso el doctor Carlos lo diría mejor porque además es él el que da las citas. Pero bueno, sería en un corto plazo, ¿no? A los 5, la primera semana. Hay gente que lo ve incluso al día siguiente. Entonces sería en muy corto plazo. Se le suele ver más, un par de veces o 3 en el primer mes. Luego, a los 6 meses se suele hacer una evaluación y luego al año, que normalmente la cirugía entre el año y el año y medio ya los resultados son los que son. Aunque bueno, eso por ponerlo así a rasgos generales. Ese sería el seguimiento. Pero bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Aquí tendemos a hacer un trabajo de fidelización del paciente. Es decir, que ese paciente no deje de ser tuyo nunca, porque va a necesitar medicación. O sea, yo que vengo de la cirugía, vengo, me opero, hasta luego, cuando descubres que no, que la cirugía es parte de todo el tratamiento, ahí ya te das cuenta de que tu cirujano capilar no son los cirujanos, es tu médico capilar, ¿no? Entonces, el postoperatorio es, pues, hasta que se estabilice, ¿no? Claro, Diríamos. claro. ¿Quieres hacer algún aporte, Carlos? Sí, como ha dicho Antonio, o sea, realmente depende un poco del sitio donde uno trabaje, los protocolos de seguimiento de los pacientes van cambiando. Son casi todos similares. Es verdad que yo particularmente, a mí me gusta verlo si puedo a las 24 horas, por ver sobre todo cómo han pasado la primera noche, que suele ser horrorosa, porque les quedan dudas que el día de antes no les has podido resolver porque están con la cabeza totalmente atronada y haces un poquito más hincapié en las medidas que tienes a posteriori. Después les suelo ver a los 10 días, porque ahí, para ver cómo han retirado la costra y cómo ha quedado el trasplante tras la retirada de costras, si quedan costras, cómo está el cuero cabelludo, porque se puede detectar si las cicatrizaciones están yendo mal, si está habiendo algún problema de cicatrización, que a veces puede pasar, y poner tratamiento lo antes posible. Y después ya las citas son un poco las estándar, son como decía Antonio, a los 6 y a los 6 meses y al año y medio, dependiendo qué parte quirúrgica hayas hecho. Sobre todo para ver un poco la evolución del trasplante, hacer hincapié en los tratamientos, porque la gente es muy reticente a los tratamientos o de repente los incumple porque sí y tú dices algo está pasando que no está yendo bien. Entonces, es verdad que también lo que se intenta hacer o lo que se intenta hacer cada vez más es darle facilidad al paciente de contacto, es decir, no tanto una cita pautada en la consulta, sino una forma de medio de contacto contigo, para que no se dedique a buscar en Internet cosas que a veces pues, no son lo más productivas posibles, sino que son más contraproductivas y que lo que hacen es que las personas que tenemos que trabajar con ellos tengamos que justificar nuestro trabajo, pues porque a lo mejor alguien en YouTube ha dicho algo o porque San Google ha dicho otra cosa
o porque mi vecino que se operó en la clínica de no sé qué, que mira qué bien está el no sé qué, me ha dicho esto. Entonces, para intentar evitar eso, yo creo que yo al menos lo que hago es facilito un canal vía WhatsApp, llámalo email, pero le facilito la accesibilidad al paciente para intentar resolverle yo las dudas y que si algo esté mal, poderlo atajar, porque es verdad que si no, hay pacientes que los ves, los operas y cuando llegan a la revisión de los 6 meses te dicen, es que claro, aquí, pues fíjate, y fíjate tú por qué no me lo has dicho, a lo mejor tenía una dermatitis seborreica antemano, estaba mal controlado y te vienen con una capa de grasa así en la cabeza, ves que el trasplante no ha ido bien, que tienen la cabeza hecha un... Pero él no te ha dicho nada, pues por no molestar. Entonces, yo creo que es eso, o sea, hay unas citas estándar y luego hay que darle un poco de medio de contacto, facilitar un medio de contacto al paciente para que se sienta atendido. Uh-huh. He visto la verdad es que en todas las ponencias, incluida en la pregrabada de María del Carmen, que destacáis mucho, como digo, ese concepto de humanización, ese concepto de comunicación directa con el paciente. Creo que es importante, ya no solo dentro de la cirugía capilar, sino de la sanidad en general, pero me llama la atención eso, que todos habéis tenido en común eso, ese concepto. Y la verdad es que muy bien en ese aspecto de comunicación directa, de luchar contra el doctor Google, como dice Carlos, y que es la eterna lucha, y muy, muy importante. La siguiente pregunta va para ti, Laura, y me comentan que cómo es el proceso de conservación de un folículo sano hasta la implantación. Dice que te habías referido a crioterapia, pero querían conocer un poquito más a fondo el proceso. Pues el folículo se extrae mediante pinzas, también dependiendo de la clínica, en algunos sitios se utilizan petris con suero, en otros se utilizan gasas húmedas, se van colocando ahí los injertos y a partir de ahí ya enfermería pasa a contar todos estos injertos y a seleccionar aquellos que son viables y los que no. Entonces, lo que comentaba, el mantenimiento dependiendo de la clínica, en algunas clínicas se utilizan gasas y se van seleccionando los folículos. En las casas siempre mojadas con suero frío, placas de hielo o si no, pues en petris llenas de suero, también en frío. Se mantienen ahí en algunas clínicas, por ejemplo, nosotras los guardamos en nevera hasta el momento de la implantación. Incluso muchas veces les ponemos PRP a los injertos para que se mantengan mejor. Y nada, una vez que se inicia la implantación, se sacan los folículos de la nevera, hidratados y fríos, y se inicia la implantación también poniendo otra vez hielo para que se sigan manteniendo fríos durante toda la implantación. Uh-huh. Claro, entiendo entonces que es frío, pero no es congelación, no llega Exacto. ningún... O sea, de hecho, nosotras lo que hacemos es que entre la placa de hielo porque nosotras utilizamos gasas, entre la placa de hielo y bandeja siempre se pone una gasita, porque si ponemos directamente placa de hielo en bandeja, se congela. Claro, y ya no es apto el folículo para... Exacto. De acuerdo. Vale. Alba, la siguiente pregunta es hacia ti. Me preguntan que cuál es el límite de edad segura para un paciente con posibilidad de intervención. Claro, me imagino que irá a lo mejor por ancianos o algo de ese estilo. Es que al final tampoco hay un límite de edad segura. O sea, yo creo que también todo depende de las patologías del paciente, de los antecedentes y el grado de alopecia que nos encontremos. Porque hay personas que con 70 años a lo mejor tienen un grado de alopecia de un 2 o 3 incluso, pero hay personas con 27 años que tienen un grado de alopecia con un Hamilton 7. Entonces, tampoco se puede decir como hay una edad límite para no proceder a la cirugía al final. Claro, hay que evaluar otros factores de riesgo antes que la edad. Exacto. Uh-huh. Vale. La última pregunta individual va nuevamente hacia ti, Carlos, y me preguntan que ¿por qué no está la cirugía capilar actualmente muy implementada en la salud pública, en el sistema sanitario público? ¿Por qué? Vamos a ver, o sea, ya de por sí la cirugía menor de algo que no es una patología, el sistema público la quitó. O sea, yo como médico de familia hace años hacíamos cirugía menor en los centros de salud, que ahora seguimos haciéndolo un poco de extranjis, pero se hacía de patología benigna y eso nos lo cortaron los servicios sanitarios porque es un coste.
Es verdad que la cirugía capilar, hay personas que o sea, el problema de la alopecia, hay personas que les provoca pues una depresión importante, una baja autoestima importante, pero sí que pues no sé por qué muy bien no lo incluyen, porque es algo estético y yo creo que esto, la sanidad pública no debería centrarse tanto en esa parte, ¿vale? O sea, como parte de gestión de una... Tendríamos que reconocer mucho que el paciente tiene un gran problema psicológico, que esto le está provocando algo, para introducir esto en la cartera de servicios de un servicio de dermatología, que sería seguramente que lo llevaría a cabo. Por otro lado, económicamente al dermatólogo no le va a interesar a hacer una cirugía capilar en la seguridad social, a los médicos de implante capilar seguramente tampoco interesa. O sea, que yo creo que es un poco todo. Tiene que ver algo con la parte económica y con la parte que consideramos o que considera la sanidad que es algo fundamental o no. Ya, entiendo. O sea, al final es lo de siempre, ¿verdad? Muchas veces números y luego también, pues eso, que parece que la estética a veces está un poco ahí en la línea, ¿no? En la línea delgada de si sí o si no, si afecta psicológicamente o no, ¿verdad? Ese es el problema. Yo creo que por mucho que uno quiera, o sea, es verdad que tenemos un sistema sanitario fabuloso, pero que hay muchas veces que hay personas que realmente acuden a hacerse una cirugía capilar sin necesidad, Claro. que tú lo ves y tú dices, pero ¿dónde quieres que yo te ponga pelo? O sea, entonces, esos casos yo creo que eso no tendría ninguna cabida en un sistema público de salud para nada, porque eso es un capricho y para caprichos, pues como que no. No debe todo el mundo pagar esos caprichos. Pero sí que es verdad que hay personas o hay casos que la persona le cambia la vida operarse del pelo. O sea, le cambia la vida a un grado porque su autoestima mejora, se pueden quitar tratamientos. Entonces, habría que sopesar mucho el caso, pero vamos, no creo que eso que quede jamás incluido porque yo creo que no es económicamente rentable. Claro, de acuerdo. Pues ya para cerrar ya la mesa redonda y el debate, es una pregunta en común para todos. Si os parece bien, vais a ir contestando siguiendo el orden de presentación de las ponencias. Va a comenzar Carlos. Y me preguntan, porque claro, hay mucha curiosidad al respecto, ¿qué consejos daréis a todos aquellos profesionales que quieren integrarse y especializarse en cirugía capilar? ¿Qué consejos? Pues consejos. Más que consejos, yo qué sé, recomendaciones. O sea, yo de verdad que creo que el mundo de la cirugía capilar es un mundo muy bonito, pero son pacientes muy complejos. O sea, hay que tener, o sea, complejos porque son pacientes hiperinformados, no siempre en los mejores sitios, hiperdemandantes. O sea, hay que tener mucha paciencia. Yo creo que dentro de las especialidades o de los distintos pacientes que he encontrado, los pacientes de capilar son pacientes que demandan mucha atención, leen mucha información, tienen mucha información en todos sitios, que a veces es correcta, a veces es errónea. Entonces hay que tener un gran grado de paciencia y que luego hay que trabajar no solo buscando el interés económico. El problema que tiene la cirugía capilar es que se intenta mercantilizar. O sea, normalmente las empresas capilares potentes o grandísimas de trasplante capilar y quieren imitar el método turco. Y el método turco en España, pues yo creo que es una cosa de la que el profesional que se dedica a esto debe huir. Debe huir sobre todo porque no te da capacidad de decisión. Y al final eres tú o tu equipo, el equipo es el que hace esa cirugía y el equipo es el que tiene que ver cómo, si está indicado, si no está indicado, si el paciente tiene un problema, si no. O sea, el personal sanitario es el que debería llevar el mando y normalmente y desgraciadamente eso no suele pasar. A excepción de ciertos centros, no suele pasar. Prima más la parte económica, prima mucho más necesito ventas, prima mucho más ciertas cosas que no deberían ser en un proceso sanitario como este. Entonces, pues eso, que intenten trabajar con la misma ética que trabajarían o que ellos piensen siempre que se pongan en el lugar de qué haría yo si fuera mi padre o mi hermano o mi primo el que se fuera a operar. O sea, decir, yo indicaría esta operación a esta persona y que el hecho de que estar en un sitio donde me dicen hay que operar no cambie tu ética profesional. Porque aquí es verdad que económicamente pues son buenos salarios los que se tienen, entonces muchas veces nos olvidamos de la parte más ética o profesional
porque lo compensa un poco el dinero y no todo lo puede comprar el dinero. Es verdad, muy de acuerdo. Antonio, ¿qué puedes aportar tú? ¿Qué recomendaciones y consejos darías? Hombre, yo recomendaría que ahora que hay oportunidades, que aquí tenemos varios ejemplos de compañeros que están en temas de docencia, cursos de formación, si están interesados, porque tienen un primer contacto, ¿no? Mi primer contacto fue con una cabeza sangrando y unos individuos que no hablaban mi idioma. Entonces, yo eso lo recomendaría. También recomendaría eso porque en el momento en que tú te dedicas a capilar, sí, como bien dice Carlos, el tema económico, como otro sitio, a lo mejor se empieza ganando menos o tal o cual, y al final sí, vale, te lo compro, estás bien económicamente, pero es una paliza de trabajo. O sea, no es un trabajo como yo, que también tengo mi formación en diálisis, no tiene nada que ver. Ya. Estar en sala de diálisis con estar en una cirugía capilar en la que tú eres el que está dejándose la espalda. Y si tú no se deja la espalda, te deja la espalda, no se la deja nadie. Claro. Entonces, no es un trabajo fácil, no significa que seamos supermanes y superwoman aquí, pero es un trabajo que, como no te guste, creo que todos hemos conocido a gente que han sido profesionales de nuestro gremio, que quemados estaban muy feos, porque hacen cosas que no le dan importancia y no molan. Entonces, te tiene que gustar. Es un trabajo que, como todos, te tiene que gustar y, bueno, ver los pros y los contras. Y hacer mucho deporte porque te dejan la espalda y las lumbares, el cuello. Sí, sí, sí. Oye, pero está bien que seáis sinceros y francos, ¿eh? Laura, ¿qué puedes aportar al respecto? Bueno, más o menos lo que han dicho mis compañeros, sobre todo enfocado en enfermería, pues que ahora que hay tanto, bueno, que cada vez hay más cursos, que hay máster, pues que se aproveche para hacer esto. Los que empezamos hace años, pues como dice él, empezamos practicando y practicando, que sobre todo es una cirugía que es muy manual. O sea, la formación para cualquier persona son meses. Es cansado, te tiene que gustar porque, como dice él, son posturas durante muchas horas forzadas, movimientos muy repetitivos, pero que bueno, que por ejemplo yo llevo 9 años dedicándome a esto y a mí me encanta. Y sobre todo también que si la gente que quiera empezar en esto, aparte de formarse, pues que de todo lo que hemos hablado, que si vas a empezar a trabajar en alguna clínica, pues que te fijes en todas estas cosas de seguridad del paciente, de los controles previos, y que no sea, como se ha comentado, pues solo mercantilizar, sino que se cumplan todos los requisitos para que se haga una buena cirugía. Ya. La verdad es que habéis sido, la gran mayoría de vosotros, claro, precursores un poco. Habéis visto el modelo antiguo, estáis viendo el modelo cómo ha evolucionado y claro, la cantidad de cambios enormes que habrá habido en estos años, ¿verdad? Claro, a ver, no, yo al final, yo he aprendido donde estoy trabajando y a mí que considero que me dieron una muy buena formación, pero creo que no en todas las clínicas pasa esto. Ya. No, Claro. porque yo empecé con Laura, ella me enseñó a mí y al final, cuando yo me he ido cambiando de sitios, ves que la formación no es la misma. Al final, nosotros creo que tuvimos muchísima suerte que, aparte de una formación para hacer la cirugía, te dan una formación teórica, te explican, sabes hasta lo que es un folículo. Yo me he encontrado a muchas personas, ¿no?, trabajando de que no tengan ni idea al final de lo que estamos hablando, que ellos simplemente es pongo pelo, pongo pelo, pongo pelo. Entonces, hay una base que falta, y falta muchísimo, y no se le está dando esta importancia, porque al final es cierto que por general en este mundo se ve muchísimo el dinero, ¿no? Y es cierto que para mí es lo que, pues no sé, vas conociendo, ¿no? Y vas trabajando y realmente hablas de un tema, la gente desconoce, y para mí es una falta muy grande. Al final tienes que conocer lo que estás haciendo, no es solo una mecánica, ¿no? De cada día vengo, hago esto,
ahora con las pinzas saco, ahora con las... Tienes que saber hasta, no sé. Y yo considero también que en caso de máster y esto ha de ser un complemento la parte, o sea, ha de ser igual la parte teórica como la práctica, porque también hay muchos cursos o másters que tienes mucha teoría, pero que, como he dicho, la formación práctica requiere meses. Entonces, claro, tú no sales preparado solo con la teoría. Claro. Y te tienen que enseñar también una buena práctica, no decirte, tienes que meter esto aquí y ya está, no. O sea, enseñarte cómo hacer esa práctica. Y la práctica son meses de aprendizaje. Ya. Pues bueno, la verdad es que habéis sido todos muy francos y bueno, también habéis hecho una gran aproximación a todos aquellos profesionales que nos hayan visto y hayan tenido interés, pues ya, vamos, han conocido de primera mano la práctica, la teoría y luego la realidad, por supuesto. Pues con esta pregunta, bueno, ya hemos finalizado la mesa redonda. Agradeceros a los 4 y a María del Carmen, aunque no esté tan bien, vuestro tiempo, que sabemos que pues, es escaso, es muy valioso, y vuestra colaboración. Muchísimas gracias en nombre de todo el comité científico y organizador del Congreso. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra participación. Con esto ya cerramos hoy la mesa redonda. Gracias, congresistas, por visualizarnos a todos. Y esperamos contar con vosotros para nuevas ediciones y de verdad sería un placer y un honor para nosotros contar nuevamente. La verdad es que sois un equipo magnífico y vamos, ha estado muy bien incluso el aspecto multidisciplinar que habéis hablado y que al fin y al cabo es importante en sanidad. Muchísimas gracias y finalizamos la conexión, ¿de acuerdo? Que tengáis buenas tardes y buenos días para ti, Carlos. Gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotros.